y hoy también y mañana está, la gente celebra el Día de los Muertos, de los difuntos, Todos Santos, como llamamos. Y también hay una fiesta, ¿no? Que ahora ya está, ya entró a Bolivia, que es Halloween, ¿no? Y es una fiesta que más lo hacen los americanos, ¿no? En Estados Unidos y también en Europa. Pero es importante conocer como cristianos cuál es nuestra postura, qué la Biblia dice acerca de todo lo que se celebra en Todos Santos, en Halloween, que básicamente, como vamos a ver ahora, es lo mismo, ¿no? Y muchas veces aquí en Bolivia estamos acostumbrados, ¿no? Es algo normal ir y celebrar a los difuntos, preparar masas, ¿no? Para llevar y poner en una mesa para que las almas de los fallecidos, de nuestros seres queridos o cualquier persona que haya muerto, venga y coma, ¿no? La esencia de la comida que les dejan, ¿no? A las almas, a los muertos, ¿no? Y esto es una costumbre, ¿no? Pero vamos a ver que la Biblia está totalmente en contra de esas cosas, ¿no? Y especialmente lo de Halloween. Y tengo un artículo aquí que lo investigué en el internet acerca de esto, desde el punto de vista cristiano, ¿no? Y un poco de historia también Halloween, ¿no? Y vamos a ver un poquito acerca de esto y también vamos a ver versículos que nos muestran que todas estas enseñanzas no agradan a nuestro Dios. Entonces les voy a leer un poco de este artículo. Dice, ¿no? Que el origen de Halloween, ¿no? Se inició en un festival celta en Europa llamado Samhain, ¿no? Y eso se basaba en la creencia de que los muertos regresaban la noche del 31 de octubre para atormentar a los vivos. Y para ellos era un día, dicen, donde todos los mundos sobrenaturales chocaban el uno con el otro y la muerte y los espíritus eran lo central, ¿no? En esa noche, en esa festividad, en las ceremonias. Y es lo mismo que hasta hoy en día se van viendo estos temas en Halloween, ¿no? Y esto de que los muertos regresaban la noche del 31 de octubre, es lo mismo que aquí en Bolivia se celebra el Día de Todos los Santos, ¿no? La gente cree que las almas de los que han muerto regresan, ¿no? Y por eso se da, como diríamos, ofrendas en un sentido de cosas, de comida y cosas que para que las almas puedan estar tal vez contentas, ¿no? Y esto es lo que nos enseña, celebraban también los celtas en esta festividad. Entonces Halloween celebra todo lo relacionado con la muerte y el mundo, ¿no? De la oscuridad, ¿no? En realidad los muertos. Y esta exaltación de lo oscuro contradice totalmente lo que la Biblia nos muestra o enseña. Sabemos que nuestro Señor Jesús, ¿para qué vino? Para librarnos del pecado y de la muerte, ¿no? Para vencer al príncipe de las tinieblas, que es Satanás. Y él resucitó de la muerte. Entonces, la enseñanza que nos da la Biblia es totalmente lo opuesto a lo que se celebra en Halloween. En Halloween se celebra muerte, muertos, fantasmas, brujas. Pero el Señor Jesús habla de gozo, de paz, de seguridad, de vida eterna, no de tormento, de oscuridad, ¿no? Y muerte. Vimos esta mañana, el pastor trajo la enseñanza acerca de la parábola de Jesús sobre el rico y Lázaro, ¿no? Y aquí nos dice que en esta parábola nos dice que después de la muerte hay solo dos lugares, ¿no? Donde uno puede ir. Y también nos habla la Biblia del juicio final, ¿no? Y los que han pasado a la eternidad están sujetos a estos lugares. Y el rico pide a Lázaro, ¿no? Que fuera a advertir a sus hermanos, dice, de estas consecuencias de vivir lejos de las cosas del Señor. Abraham no se lo permite.
¿Por qué? Porque ya esto está designado, ¿no? Entonces no podía levantarse alguien de los muertos, según lo que dijo Abraham, y ir a amonestar a los hermanos del hombre rico. Entonces esto está totalmente en contra. También en Hebreos, si pueden ir a sus Biblias, vamos a ver un versículo ahí, Hebreos 9:2. ¿Qué nos dice Hebreos 9:2 en la Biblia? Ahí nos enseña de la muerte. Hebreos 9:2. Perdón, ese no es el versículo que estaba buscando. El versículo que estoy buscando está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. No es lo que nos dice la Biblia, es un versículo conocido. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto, el juicio va a venir del Señor. Entonces no hay algo donde perderse, ahí no hay fantasmas vagando por el mundo, no tratando de comunicarse con los vivos. ¿Qué pasó cuando, ustedes se acuerdan la historia de Saúl? Cuando Saúl fue donde una divina a consultar, ¿no? Porque quería comunicarse con Elías. Y esto desagradó totalmente al Señor, ¿no? Totalmente. Perdón, hermano Francisco, 9:27. Eso, Hebreos 9:27. No, pero gracias, pastor. De todas maneras, ya lo leímos, ya ese es, ¿no? Hebreos 9:27. De la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, después de esto, el juicio. Entonces, no es de que los muertos van a volver y les vamos a tener que dar ofrendas y cosas así. ¿No? Entonces, la Biblia nos enseña que Dios está en contra de estas cosas, como decíamos en la historia de Saúl. No, esto no agradó al Señor porque él estaba queriendo comunicarse con un muerto. Entonces el mundo espiritual está sujeto a un orden donde Dios tiene toda la autoridad y no Satanás. También dice la Biblia que Satanás y sus demonios se disfrazan, dice, como ángeles de luz, ¿no? Para engañar. No es lo que nos dice 1 Corintios 11. No vamos a ir ahí, pero eso dice el versículo 1 Corintios 11, dice, porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Entonces debemos tener cuidado como cristianos de no caer en esto de disfrazarnos y cosas así como se celebra en Halloween. Ayer veía una noticia ahí en Facebook que aquí en Tarija, ¿no? Muchos niños en las plazas, en la plaza principal, en la Sucre y en otros lados, había niños, ¿no? Disfrazados ahí de fantasmas, brujas y demonios pidiendo dulces. Y esto no agrada al Señor porque estamos celebrando cosas que están totalmente en contra de la Biblia, ¿no? Y vamos a ver un poco más de eso. Y vi también, tristemente, hay algunos cristianos en otros países, bueno, también aquí, que celebran también Halloween, como si fuera algo inocente, solo para ir a disfrazarse, qué sé yo, para que los niños tengan un poco de diversión. Pero como cristianos, tú y yo debemos rechazar totalmente esta celebración de Halloween y no participar, porque estaríamos haciendo lo mismo que los incrédulos, participando de cosas de demonios, de brujas y muerte. Y sabemos que los demonios y Satanás ya han sido vencidos al morir Cristo en la cruz, ¿no? Entonces no tenemos que celebrar nada de eso. Y hay supersticiones, adivinanzas y todo en estas fiestas. Vamos a ver otro versículo, Deuteronomio 18:10. Ahí vamos a ir en nuestras Biblias a Deuteronomio 18, capítulo 10. Deuteronomio 18:10. Hay un mandamiento del Señor que les da a Israel cuando ellos estaban ya a punto de entrar a la tierra prometida.
Y bueno, vamos a leer desde el versículo anterior 9. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Esto también toca este tema. Nosotros somos cristianos, Dios nos ha salvado. No podemos aprender, no podemos seguir las costumbres que teníamos cuando éramos incrédulos, o las costumbres que otras naciones, como aquí dice, hacían y eran abominación al Señor, como la idolatría. Entonces eran costumbres paganas, costumbres que estaban totalmente contra el Señor, y el Señor dice, no aprenderás a hacer estas abominaciones. Versículo 10, no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o su hija por el fuego, practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová Dios echa estas naciones delante de ti. Y dice luego, perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Porque estas naciones que vas a heredar, agoreros y adivinos oyen. Mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Entonces fíjese aquí, hermano, hermana, dice, por estas abominaciones Jehová tu Dios ha echado esas naciones delante de los israelitas, porque Dios odiaba esas cosas. Dice, esa abominación para que Jehová cualquiera que hace estas cosas. ¿Qué cosas? Magia, adivinar, consultar a los muertos, el que practica adivinación, dice, hechiceros. Y eso es todo lo que pasa, ¿no? En el día de Todos Santos, creen en los muertos, que vuelven sus almas. Y en Halloween también es conocido que hacen sacrificios también, ¿no? Sacrificios de animales y cosas así, para celebrar esta festividad. Es totalmente satánica, podríamos decir, ¿no? Es satánica. Y entonces esto tenemos que tener cuidado como cristianos. ¿Qué hacemos? ¿Cómo rechazamos estas cosas? Ya sabes, si alguien le dice, ¿por qué no celebras Halloween? ¿Por qué no celebras Todos los Santos? Por estas cosas, ¿no? Porque el Señor no le gusta, porque al Señor no le agrada. Y, y en ese artículo que estaba leyendo dice algo que hay muchas personas todavía que hoy siguen los rituales de los célticos, ¿no? En este tiempo. Y ellos en Halloween hacen esto, ¿no? Y para ellos dice que esta es la noche más sagrada del año, ¿no? Y hay un artículo, en un artículo del periódico USA Today, hay una bruja, una que se profesó bruja, ella dijo que los cristianos no se dan cuenta, pero ahora ellos están celebrando nuestro día festivo con nosotros. Y a nosotros nos gusta, dijo esa bruja, ¿no? Entonces, lamentablemente y tristemente, hay muchos cristianos que están celebrando esto como si fuera algo tan liviano y solo para diversión, para los niños. Pero si una bruja, y sabes que los brujos están con el diablo, dice que les gusta eso, que los cristianos celebran eso, debemos tener cuidado de no hacerlo nosotros. Y más bien exhortar y animar a otros a decirles que no, esto está mal delante de los ojos del Señor. La Biblia enseña eso que vimos en Deuteronomio, ¿no? Que cualquiera que practique estas cosas es abominación al Señor. También tenemos otro versículo en Levítico 19:31. Levítico 19:31. Dice la palabra del Señor, no os volváis a los encantadores ni a los adivinos.
no los consultéis, contaminándoos con ellos. Yo, Jehová, vuestro Dios. Cuando un versículo termina así, yo, Jehová, vuestro Dios, hay que tener mucho cuidado y hay que prestar mucha atención. No estamos diciendo nosotros, los bautistas, no estamos diciendo nosotros, está diciendo Jehová, nuestro Dios, que no tenemos que estar en relación con adivinos, encantadores, porque esto está totalmente en contra de lo que el Señor quiere para nuestras vidas. ¿No? Entonces eso quería compartir con ustedes más que todo, más como información, ¿no? Y también hay símbolos, ¿no? En Halloween, en esta fiesta, por ejemplo, de los muertos y espíritus. Dice que los celtas creían que los muertos y los espíritus, como dijimos al principio, regresaban el 31 de octubre, ¿no? Para visitar a los vivos. Y también esto de truco o trato, ¿no? Que los niños van especialmente en Estados Unidos van y dice dulces o travesuras, ¿no? En esto se basa. Esto era para ganar el favor de los fantasmas y los malos espíritus. La gente en ese entonces, lo que hacían en esta festividad, los celtas, dejaban en la puerta de sus casas, dejaban dulces. ¿Para qué? Para apaciguar a los espíritus que estaban rondeando las casas en esa noche, para que no les molesten. ¿No? Entonces, para eso eran los dulces y frutas que ponían en el frente de sus casas. Después los disfraces, que tanto vemos, los disfraces. Dice que originalmente los disfraces se usaban durante las ceremonias que hacían estos celtas y luego se usaban esos disfraces para representar a los espíritus malignos que vagaban por las calles del 31 de octubre. ¿No? Entonces personas se vestían de eso para representar a brujas, esqueletos, fantasmas, representaban a los demonios. Y también había supersticiones y todas estas cosas que eran abominación al Señor. Entonces, todos estos versículos que hemos visto, esto nos muestra claramente que el Señor está en contra de todo esto. Y una vez más, el Señor nos enseña que debemos que practicar y hablar de vida, de cosas buenas, ¿no? De alegría, de paz, de gozo en el Señor. Y esto de Todos Santos y Halloween es totalmente lo contrario, ¿no? Hablar de muerte, fantasmas y cosas oscuras. Entonces, como cristianos, no debemos participar de esas cosas. Si usted ha estado participando tal vez de esas cosas, ya es tiempo, ¿no? Que espero que el Señor haya tocado su corazón. Y no es tarde para cambiar y dejar eso a un lado, ¿no? Vamos a orar. Señor Jesucristo, te damos gracias porque tu palabra es clara, Señor, sobre algunos aspectos. Y como cristianos, Señor, ayúdanos, Señor, a hacer luz en este mundo de tinieblas, Señor. A no juntarnos con las cosas que hace el mundo, a no celebrar estas festividades, porque son totalmente en contra de lo que tú quieres, en contra de tu palabra, Padre, y en contra de tu mismo ser, Señor. Te pedimos que nos ayudes y ayudes a cada hermano presente aquí para que podamos reflejar tu luz y ser de testimonio también para otras personas y dejar a un lado todas estas cosas que no te agradan, Señor, y que no sirven y no edifican para nada, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.